Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashat Ki Tisa, porción número 21 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. Va a estar desde el Éxodo capítulo 30, 11 hasta el 34, 35. ¿Y de qué va a hablar esta porción? Va a hablar del medio shekel, de aquella donación que se hacía para poder construir este sitio, este tabernáculo Mishkan, del que hemos hablado en las últimas 2 porciones. Va a hablar de la dedicación de este sitio. También va a nombrar el pecado del becerro de oro, el momento en que Moisés quiebra las primeras tablas, la intercesión de Moisés y cuando él va a recuperar y va a hacer estas segundas tablas. Y como todo en la Torá, cuando los grandes sabios, sabemos que estas porciones se dividieron o se organizaron para el estudio desde la reconstrucción en los tiempos de Esdras, de Nehemías, cuando se organizan estas porciones. Y es muy interesante ver que acá estamos hablando de el censo, de cómo se contaba este medio shekel, de la dedicación del templo. Recordemos que somos templo de la Ruach HaKodesh, somos templos del Espíritu Santo, y de las segundas oportunidades, teniendo en cuenta que aunque vamos a ver un oficio santo, vemos también que el pueblo se desvía. ¿Y por qué hablo del censo? La prohibición de censar a Israel, recordemos que las promesas que se le dan a Abraham es que Israel va a ser como las estrellas del cielo, que no van a poder ser contadas y que van a ser como la arena del mar. Y eso quiere hablar de la unión o no del pueblo de Israel. Sin embargo, acá ya se coloca una condición: para poder contar, no se contaban personas, se contaban monedas, y no se contaban monedas completas por cada persona, sino por medios shekel, por media moneda para cada persona. Así que cada persona que iba a dar esta ofrenda tenía que unirse con otra persona. Y esto también nos habla de que para construir para el Eterno debemos unirnos, debemos ser una sociedad. Y es lo mismo que aparece en la Brida Hadashah, cuando llegan a cobrar este impuesto a Pedro y le pregunta al Mesías: ¿qué hacemos para pagar? Y él dice: vaya y pesque. Cuando pesca este pez, dentro del pez había esta moneda, este shekel, para poder pagar no solamente el impuesto de Pedro, sino el del Mesías, porque recuerden, una moneda, un shekel, era para pagar lo de 2 personas, ¿sí? Entonces por eso acá habla de la mitad del medio shekel. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos asociar esto con el templo? Recordemos que el rey David, el segundo rey de Israel, este famosísimo rey que cuando era niño mata a Goliat con la piedra y todo esto, vamos a ver que en algún momento, que habla en Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21, habla de una historia donde David hace el censo. Y él manda a contar cuántas personas hay en Israel. Sus súbditos no están de acuerdo, claramente, porque aquí en esta porción de la Torá dice que no se podía contar, que era una prohibición contar o hacer censo en Israel. Y le dicen: ¿para qué quieres hacer esto si todos somos siervos del rey? No necesitamos saber. Bueno, si quieres que la gente se multiplique, perfecto, pero no haga el conteo. De hecho, los funcionarios del rey en ese tiempo dejaron de contar a la tribu de Leví y de Benjamín para no incumplir el mandamiento. A través del profeta Gad, en los tiempos del rey David, se le hace mensaje al rey y le dice: has pecado por cuanto has hecho este censo. Sabes que va en contra de la Torá. Y el Señor le pide escoger entre 3 castigos. Le dice: o 3 años de hambre, 3 meses huyendo de los enemigos, derrotado militarmente, porque ¿para qué se hacía el censo? Sino para contar cuántos soldados hay, cuántos partidarios hay, cuántas personas están a favor de un estado o de otro. Y la tercera le dice: ya vamos 3 años de hambre, 3 meses de huir de la guerra, o 3 días de pestes. Entonces él escoge como, digamos, que la menos peor, ¿sí?
No escoge 3 años, no escoge 3 meses, escoge los 3 días. Cuando se detiene la matanza de parte de esta peste, de esta consecuencia del pecado de David, David dice, no es así que el pueblo no sufra. Bueno, de hecho no alcanza a durar los 3 días, fue tan pronto comenzó la peste, mueren 70,000. Y David dice, no debe pagar el pueblo, el pecado es mío, yo mandé a censar el pueblo. Ellos solamente siguieron mis órdenes. Y el Señor le permite ver a través de este profeta Gad que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada apuntando hacia lo que hoy se conoce como el monte del templo, apuntando hacia donde futuramente se iba a construir el templo de Salomón. Y esto era un lugar que pertenecía a un jebuseo, que era un campo donde se trillaba trigo. Y lo más interesante acá es que aunque mueren 70 de las naciones, 70,000, vamos a ver que David compra este terreno por 600 monedas. Y recordemos que la estrella de David tiene 6 puntas, y recordemos que toda esta parte de las emociones, que es básicamente la corrección que debemos hacer dentro de todas las emociones humanas, son 6, antes de llegar a lo que es el reinado, el Malhut, que también lo representa David. Y él toma estos 600 y entiende que la confianza en el Eterno viene a partir de entender que todas las cosas que hacemos tienen una causa, una consecuencia, y que las direcciones del Eterno no son simplemente porque sí, sino para el beneficio del ser humano. Entonces, esta dirección que se le da al rey de comprar como tal este terreno, posteriormente se va a convertir en el Mishkan. Y nuevamente, como está en esta porción, el no censar al pueblo, sino hacerlo a través de la unión de este shekel, de este impuesto al templo. Después, la dedicación de un sitio. Y vemos aquí dos pecados, uno idolatría, en este caso el pecado de David del censo, pero vamos a ver también una misericordia de parte del Eterno. Vamos a ver una intercesión por parte del líder, que en este caso pues es Moisés, y en el otro caso va a ser el rey David, y que al final de esto se va a manifestar la misericordia de Dios. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? Que nuevamente entrega las tablas de los mandamientos, que al rey David le entrega el sitio donde va a ser construido este templo, este famoso templo de Jerusalén, y que vamos a ver que uno de los reinos más prósperos de la historia ha sido el del rey David y el de su hijo, el rey Salomón. Vamos a ver una bendición hacia futuro. ¿Y esto qué reflexión nos da? Lo primero, no importa si empiezas a hacer las cosas bien, debes cuidarte de no caer. El que está firme, cuide que no se caiga. Y aquí digamos que depende en qué punto estás. Estás apenas conociendo al Eterno, acercándote a Él. Ten cuidado de cumplir las cosas y de andar de forma correcta para no perder la bendición. Sin embargo, si ya llevas bastantes años, si ya has recorrido el camino y en algún momento cometes por equivocación, por cualquier asunto, algún error, algún pecado, algo que va en contra de las leyes naturales que Dios nos ha dado, simplemente debemos saber que el Eterno tiene misericordia. Es totalmente misericordioso, extiende su misericordia, y aquí vamos a ver que el Señor da como tal una solución. Sabemos que en el momento de que sucede esta idolatría del becerro también muere una cantidad de personas, que en ese caso eran 3,000 las que mueren con el becerro, y vamos a ver que con David también murió personas. Así que no quiere decir que si pecas e intercedes, eso de peca y reza empata, no va a traer una consecuencia. Claro, las acciones que hacemos traen consecuencias. Ahora, que si pedimos al Eterno, esas consecuencias pueden ser frenadas,
también es verdad, porque no quiere decir que la consecuencia no exista, sino que tenemos al Mesías, quien llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, que a causa de nuestro pecado fue abatido y que todas esas actas de decreto son puestas en él. Y así entendemos que no es simplemente hacer y arrepentirnos, sino saber que no debemos hacer las cosas que van a causar un daño futuro, que van a causar ese exterminio de algo que estamos cuidando o de algo que está a nuestro cuidado. En este caso el rey David tenía gente a su cuidado y esta gente murió a causa de una decisión que él tomó. Pero también vemos que hay una misericordia de parte del Eterno y hay una restauración de Israel. La vida, la muerte, todo lo controla Dios, todo está en sus manos y depende del ser humano dentro de toda esta realidad, dentro del vivir en el día a día, en el relacionarnos, el tener cada instante, el que no tenga una consecuencia negativa lo que yo hago el día a día. Y más bien cuidarnos de que, como lo dice Santiago, el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le es contado por pecado. Así que si sabes hacer el bien, hazlo. Si sabes que algo es incorrecto o sientes en tu corazón la duda, no lo hagas. Ese es como, digamos que el balance interno. Si no conocemos todas las leyes, ni los 613 mandamientos, pero tenemos una conciencia y sabemos si lo que estamos haciendo es positivo o no. Así que de mi parte deseo que tengan un feliz Shabbat Shalom, que tengan un Shavua Tov, que tengan una feliz semana y que reflexionen en cada una de las cosas, y si hay algo en su vida que no les agrade, saber qué trajo esa consecuencia. Y si la identifican, pedir perdón al Eterno. Entender que esa situación sucedió a causa de alguna decisión que tomamos en la vida y que asimismo el Eterno es misericordioso para perdonar y cambiar esa situación hacia algo positivo, hacia algo de vida, hacia la restauración y la dedicación de lo que somos nosotros, que es templos de la Ruach HaKodesh. Shabbat Shalom.